chicos, buenas tardes. Vamos a arrancar con la clase, porque ya son las y cuarto casi. Así que vamos a arrancar, ya esperamos suficiente para que ingresen los compañeros. El día de hoy no hay muchos compañeros porque, bueno, ya sabrán que el día viernes es feriado y administración sugirió cambiar la clase para hoy día, si no la perdíamos. En caso de no haberla tenido, seguramente, o sea, no es que la íbamos a perder. Vamos a tener que tener una semana adicional para no perder la clase, pero bueno, ya administración decidió pasarla para hoy día. Así que si tuvieron algún inconveniente o algo para presenciar la clase y están acá medio a las apuradas, les pido disculpas, pero una decisión ahí de último momento de administración. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? No sé cómo va la cosa. Buenísimo, buenísimo. Vamos entonces a arrancar con la clase. La semana pasada estuvimos, hace un par de días realmente, vimos la unidad número 3, ¿sí? La parte de intubación, estuvimos hablando un poco de los casing, las distintas etapas de perforación y básicamente cómo hacíamos para intubar cada una de ellas, para qué se utilizaba la intubación y demás. Además de esto, yo les dije y les mencioné que además de, digamos, la intubación, el pozo es necesario cementarlo siempre, porque le ayuda a la integridad del pozo y demás. Hoy en día vamos a ver la unidad de cementación, que es la unidad número 4. ¿Ya? Esta sería la última unidad que veríamos antes de la primer autoevaluación. La semana que viene, ¿sí? El viernes de la semana que viene, vamos a hacer un repaso de las primeras 4 unidades. Y luego de hacer el repaso, les voy a habilitar la autoevaluación para que la hagan. ¿Sí? Ya durante esa clase les voy a explicar bien qué es la autoevaluación, cómo funciona, etcétera, etcétera. Para que tengan idea, es un cuestionario, pero con tiempo. ¿Sí? Van a tener un cierto tiempo para poder hacerlo y eso sería todo. Es como una especie de evaluación, pero la llevamos autoevaluación porque la idea es que ustedes puedan evaluar sus conocimientos. Bien, entonces arrancamos. Como habíamos dicho, lo que habíamos visto hasta ahora era en la primera clase un poco de geología y un poco de exploración, la etapa de exploración. Luego de la etapa de exploración viene la etapa de perforación, es decir, la etapa que se encarga de realizar el pozo como tal, ¿sí? Hacer la perforación. Y luego, lo que es lo que vimos en la clase anterior, venía la etapa de entubación. ¿Bien? Nosotros ahora vamos a ver la etapa de cementación, la parte en la cual nosotros inyectamos el cemento. Recordarles siempre que la etapa de perforación, de entubación y de cementación se van a ir alternando durante toda la etapa o durante todo digamos, el proceso de realización del pozo. Recordemos que yo perforo cierta cantidad de metros, los entubo y los cemento y después sigo perforando con un diámetro menor. ¿Bien? Es por eso que, como ven en el dibujo, se presenta esta forma tipo telescópica. ¿Bien? Parece un catalejo, uno de estos elementos. Eh, y es porque justamente nosotros vamos perforando el pozo de a diámetros más grandes a diámetros más chicos y en cada una de las etapas se tiene que entubar y cementar para seguir perforando como se debe. Bueno, el tema de la intubación lo vimos la semana anterior, si tienen alguna duda me preguntan, pero si alguna persona no estuvo en la clase, recuerden que está subida a YouTube, ¿sí? Así que yo se las pasé al grupo, si no me equivoco, ahí la tienen para poder verla. Bien, los objetivos de la cementación van a notar que son muy parecidos a los objetivos de la intubación, y es que justamente la cementación sirve como complemento de la intubación. Yo no es que pueda entubar y no cementar, o al revés, puedo cementar y no entubar. No, son dos operaciones que van prácticamente de la mano. Si bien es verdad que posiblemente ustedes en algunos pozos medio extraños
como los pozos desviados, pozos horizontales, digamos, en ese tipo de pozos, los casing no se suelen cementar en la parte horizontal porque hay un par de complicaciones, pero en la mayoría de los pozos tradicionales, ¿sí? En realidad en todos los pozos tradicionales, el pozo se entuba y se cementa. El primer objetivo de la cementación es la estabilidad de las paredes de pozo. Recordemos que la intubación tenía prácticamente el mismo objetivo. Y esto se debe a que justamente si bien la cañería me da estabilidad en las paredes de pozo, el pozo se puede seguir desmoronando. Sí, no va a entrar al interior del casing, por supuesto, pero va a empezar a golpear el casing de manera muy abrupta y en algunos casos se puede llegar a romper. Entonces al final le damos estabilidad, pero no tanta. ¿Cómo reforzamos la estabilidad? Cementando la cañería. El cemento va a servir de contacto entre la cañería y la roca, ¿sí? Es decir, entre la cañería y la pared propia del pozo. Entonces, al entrar en contacto es como si yo pegara la cañería a la pared del pozo y listo, ahora funciona todo como una sola unidad. Funciona todo, como dije, van de la mano, ¿sí? Es decir, el cemento ayuda al entubado. Al igual que el casing o el entubado permite aislar zonas productivas y también zonas problemáticas del interior del pozo y también permite aislar, por ejemplo, las zonas productivas de otras rocas que tengamos por encima. ¿Por qué? Bueno, porque supongamos que habíamos dicho que el casing también cumplía la misma función. Supongamos que entubamos la parte que tiene la roca productora, pero no cemento. Entonces entre el pozo y el casing me va a quedar un espacio. Por ese espacio se puede filtrar petróleo y me va a empezar a tocar el resto de las rocas, eso me va a ocasionar dos problemas que los habíamos mencionado en la clase anterior. El primero consistía en justamente en perder producción porque la roca me va a absorber parte del petróleo, seguro. Y la segunda consistía en que voy a empezar a contaminar el resto de las rocas, que si bien muchas rocas, no importa si las contamino porque están en una profundidad bastante elevada, pero si estoy cerca de los acuíferos estoy en un problema porque si contamino los acuíferos naturales de agua dulce, habíamos mencionado que es muy difícil recuperarlos, ¿sí? Es muy difícil sacar la contaminación. Y ahora, un objetivo final de la cementación, que esto ya no lo tiene la cañería, y es justamente el por qué cementar. El cemento me protege a la cañería de distintos tipos de esfuerzos. Como yo dije, si yo entubo solamente, el pozo se va a poder desmoronar por encima del casing, lo que lo va a someter a una serie de fuerzas que obviamente el casing no quiere. Nosotros no deseamos que el casing esté golpeando constantemente con rocas que caen. ¿Bien? Entonces, para evitar esto, se tiene que cementar. Justamente el cemento, como dije, sirve como contacto entre el pozo, o sea, entre el casing, entre el entubado y la pared del pozo. Bien. Fíjense en esta imagen que tenemos acá. Recuerden que yo les dije que no todas las cañerías se cementan en su totalidad. Bien. Hay una sola que lo hace y es la cañería. Esperen un minuto que pueda marcar. Es la cañería guía. Fíjense que la cañería guía termina acá y se cementa desde acá hasta arriba del pozo, ¿sí? Hasta la boca del pozo. Es la única cañería que se cementa en su totalidad. ¿Bien? ¿Por qué es esto? Bueno, porque la cañería guía, voy a colgar el resto de las cañerías, por lo tanto necesita estar lo más agarrada posible a la roca para darle más resistencia. Es por eso que se cementa entera. Además, la zona de la cañería guía siempre es la zona de protección de acuíferos naturales, por lo tanto es importante cementar esa parte para, digamos, poder evitar que el petróleo entre en contacto con el agua. En cuanto a la pregunta de si lleva un cemento especial, sí, ahora les voy a explicar más adelante qué tipo de cemento se utiliza, pero sí, lleva un cemento especial, no es el cemento Portland. El cemento Portland, para el que no lo sepa, es el cemento de construcción, ¿sí? Este es el nombre que recibe el cemento. Acá no se utiliza cemento Portland, se
utiliza cemento petrolero. Ya vamos a ver cómo. Fíjense que en cambio la cañería intermedia, ¿sí?, y la cañería de producción o la cañería de aislación no va cementada en su totalidad, solamente se cementa en el caso de la cañería intermedia la zona que tiene el problema que yo quiero evitar, mientras que en la cañería de aislación se cementa la zona productiva o también conocida como zona de interés. Esto es así porque, repito, no es necesario cementar toda la cañería porque a mí solamente me interesa proteger esas zonas, ¿bien? Y que en esas zonas se mantenga un buen contacto entre la cañería y la roca para evitar filtraciones de petróleo o en el caso de la zona problema para evitar filtraciones de agua y algunos otros elementos que son los que ocasionan el problema por lo general. Bien, antes de seguir, hasta acá vamos bien. ¿Se va entendiendo? Hay una duda, sí, diga. Acá me pregunta el compañero si en el caso de la cañería de aislación, que es la cañería que va a estar en contacto con el petróleo, no debería estar cementada de forma completa. No, realmente no es necesario, ¿sí? No es necesario porque, digamos, no es necesario porque, si volvemos al dibujo, a mí la única zona que me interesa mantener aislada es esta, ¿sí? Supongamos que esta es la roca que tiene el petróleo, ¿bien? Se cementa siempre un poco por debajo y un poco por arriba. Entonces, ya cementando esa zona, el petróleo cuando salga no va a poder entrar por acá y me va a contaminar las rocas. No puede porque tiene cemento por arriba, ¿sí? Cementar todo esto es un gasto de dinero adicional porque realmente el petróleo, con un poquito de petróleo por encima, el petróleo por un poquito de cemento por encima, ya no se filtra. Entonces no es necesario, digamos, colocarle muchísimo cemento. ¿Sí? Además, la cañería de aislación no necesita estar cementada entera y la intermedia tampoco porque no necesita tener mucha resistencia. Recordemos que la guía sí, porque todas las otras cañerías cuelgan de la boca de pozo, ¿bien? Que está adherida a la cañería guía. Mientras que estas no, ninguna cañería va a colgar de la cañería de aislación, ¿sí?, ni de la cañería intermedia, entonces no necesita tener una gran fuerza. Bien. Dato curioso, ustedes tal vez se preguntarán, bueno, pero ¿cómo puede ser que me diga que la cañería está colgando si está cementada? O sea, está agarrada ahí en el fondo. Lo que pasa es que una vez que el cemento fragua y se seca, la cañería se tira desde arriba para que agarre tensión, para que se estire, y una vez que está estirada, ahí se arma la boca de pozo sobre la cañería. Entonces la cañería se mantiene estirada todo el tiempo, ahí, tensa, ¿bien? Esto se hace para que resista un poco más, para que esté, digamos, el metal trabajando constantemente y no sufra ningún exceso de esfuerzos ni demás. ¿Quedó más o menos claro el por qué no se cementa totalmente? Bien, ahí entendí. Exactamente. A ver, el compañero me dice, pero bueno, esta zona que no está cementada se va a desmoronar. Sí, puede que haya desmoronamientos, bien, pero no producen ningún impacto adicional en la cañería. Es por eso que se tensiona justamente, para poder soportar cualquier tipo de desmoronamiento. En el caso de la cañería guía, porque es importante cementar todo también, porque esa zona es no consolidada, recordemos eso. Las rocas no se comportan igual a los 100 metros de profundidad que a los 2000 metros de profundidad. Las rocas más profundas están más compactadas, son más macizas, ¿bien? Entonces hay menos riesgo de desmoronamiento, pero en la superficie la roca se comporta básicamente como tierra suelta, entonces se termina desmoronando mucho. Por eso tampoco hace falta cementar todo. ¿Bien? ¿Qué es lo que no entendió? Acá hay una pregunta, o sea, una compañera que dice que no entendió lo último que dije. No sé qué fue lo último que dije. Perdón. Si
¿Podría preguntarme lo que no entendió? Ah, buenísimo, buenísimo. Genial. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Algo que quieran consultarme antes de seguir? Bien, ahora les voy a comentar cómo se cementa. Ahora vamos a hablar un poquito de la maniobra de cementación. Acá el compañero me pregunta que cómo se hace para cementar el final del pozo o el principio. Si yo cemento el principio del pozo, es decir, la parte más superior del pozo, quiere decir que todo lo que está por debajo está cementado ya. Bien. No es que me meto cemento por el espacio anular y lo voy llenando como si fuese un vaso, ¿sí? Lleno de cemento. No, no, no. El cemento funciona de la siguiente manera. Se mete por el interior del casing, ¿bien? Llega al fondo del pozo, que es lo último, hasta donde perforé, digamos. ¿Y qué pasa? Cuando el cemento llega acá, por la misma presión va a empezar a subir por los costados. En el caso de la cañería guía, voy a seguir metiendo cemento hasta que salga por la superficie. En el caso de la cañería de aislación, no hace falta, y la intermedia tampoco, ¿bien? Porque yo calculo cuánto volumen de cemento necesito antes de meterlo y después lo meto todo y listo. Ya está. ¿Ven? Ahora vamos a ver cómo se realiza el empuje de cemento ya más adelante, pero básicamente así funciona la cementación. Se mete cemento por el casing a alta presión, la presión va empujando el cemento va a llegar al fondo del pozo y va a subir por el espacio que queda entre el pozo o la roca y el casing, ¿sí? Directamente. ¿Se entendió más o menos eso? Supongo que por ahí venía la duda. Buenísimo. Ahora, ya más adelante, al final de la clase, en realidad vamos a explicar bien el procedimiento de cementación con lujo de detalle, digamos. Pero ahora, con que sepan esto es suficiente. Recuerden que tal vez ustedes me dicen, bueno, pero ¿cómo hago para cementar la cañería intermedia? ¿Cómo hago para cementar la cañería intermedia si acá sigue el pozo? No, pero recuerden que cuando yo cemento la cañería intermedia, esta parte todavía no la he perforado. Acá está el fondo del pozo. Meto cemento, sale por acá, ¿sí? Y después sigo perforando y alcanzo el final del pozo definitivo y hago lo mismo. Meto cemento, rebota acá y sube por las paredes. ¿Sí? Es así de simple. Es pura presión. Hay que tener en cuenta que el cemento es un fluido bastante viscoso, es un fluido que mientras más tiempo pasa, más sólido se vuelve, entonces es más difícil bombearlo, pero eso ya lo vamos a ver también más adelante, ¿sí? Bien. Acá vamos a hablar un poquito del tipo de cemento que se utiliza, ¿sí? Como les dije, nosotros estamos acostumbrados al cemento, a la bolsa de cemento Portland, ¿sí? Que es el cemento que se utiliza para la construcción. El cemento Portland lleva agua, disculpen si hay alguien que se dedique a la construcción, pero básicamente lleva agua y sólidos en granos variados. Va desde arena hasta grava, ¿sí? La grava son las piedras el famoso ripio, ¿sí? Bien, el cemento petrolero no lleva ni arena ni ripio, ¿sí? O grava, como le quieran llamar. Solamente lleva agua, es cemento y agua, ¿sí? Tiene el mismo color que el cemento que ustedes han visto. Todos los cementos son grises, ¿sí? Obviamente que la fabricación del cemento petrolero está regulado por la norma API 10B. La norma API, para ustedes, no sé si las he mencionado, pero si no, las mencionamos ahora. Las normas API ¿vieron las normas ISO, las normas IRAM y todas esas normas que regulan y estandarizan, digamos, algunos procedimientos, fabricaciones de elementos y demás? Bueno, el estándar petrolero no se rige por las ISO y por las IRAM, sino por el API, que es el Instituto Americano del Petróleo. Estas normas han sido escritas por todos los países petroleros y todo el mundo respeta las mismas normas. ¿Bien? Dentro
de esta norma se clasifican todos estos tipos de cemento. El cemento tipo A, B, C, D, E, F, G y H. ¿Sí? Son los cementos petroleros más usados. Fíjense que ahí en la tablita más o menos se alcanza a apreciar un poco por qué hay distintas clases. Básicamente se clasifican en función de la profundidad que soportan los cementos. Es decir, si yo ocupo un cemento tipo A que soporta solamente hasta 1800 metros para un pozo de 4000 metros, el cemento cuando llega a los 4000 metros va a tener tanta presión que se va a romper entero. ¿Sí? Puede que no fragüe o pueden ocurrir algunos otros problemas como por ejemplo que sí fragüe pero que se rompa entero, que se termine agrietando entero. Cosa que no me sirve. Un cemento agrietado no sirve. ¿Sí? Entonces, utilizo según la profundidad que yo necesite los distintos tipos de cemento y además los cementos vienen clasificados en función de qué aditivos soportan. Los aditivos son compuestos químicos que le podemos agregar al cemento además del agua. ¿Sí? Para que se den una idea. Algunos soportan algunos aditivos, otros no, otros soportan X cantidad de presión, otros no, también temperaturas. Eso no vamos a entrar mucho en detalles porque en Argentina solamente se fabrican y se usan dos tipos de cemento. El cemento tipo A y el cemento tipo G. ¿Sí? El cemento tipo A es un cemento que si bien soporta una buena profundidad, 1800 metros, no soporta el añadido de casi ningún aditivo, solamente algunos, como los aceleradores de fragüe o los retardadores de fragüe que ya los vamos a ver más adelante. Pero un cemento que si yo le agrego químicos, el cemento se corta, ¿sí? no fragua nunca. Es por eso que este tipo de cemento se utiliza por lo general para cementar las cañerías guía. Y nada más, es una mezcla de cemento, agua y por lo general acelerador de fragüe, que les adelanto, es un químico que me permite acelerar el proceso de fraguado, nada más. En vez de tardar, no sé, 48 horas, tarda 10 horas. ¿Bien? Más o menos. Entonces, se utiliza por lo general el cemento tipo A para la cañería guía. Mientras que el cemento tipo G es el cemento, digamos, es un cemento que soporta profundidades mayores a los 2400 metros sin problema y que tiene un muy buen comportamiento frente a el añadido de aditivos. Es decir, si yo le agrego químicos, le puedo agregar la cantidad que yo quiera que el cemento tipo G va a andar bien. A todas las profundidades, a todas las temperaturas, funciona muy bien. Obviamente es un cemento más costoso y se suele utilizar en la cañería de aislación o en la cañería intermedia. ¿Sí? La cañería intermedia se pueden utilizar los dos, el A o el G, dependiendo la profundidad básicamente y la cantidad de aditivos que tenga que agregar. Eso sí, fraguar, disculpen, no les mencioné, pero fraguar es secar, sí. Nada más que, a ver, ¿qué significa secar? Bueno, para que se den una idea, cuando yo seco algo es que estoy, digamos, le estoy sacando el agua, ¿bien? Lo estoy deshidratando. Cuando algo está mojado y se seca, el agua es porque se ha evaporado. El fraguado es un poco más complejo, ¿sí? El cemento lo que hace es absorber agua para aumentar el tamaño de sus moléculas, ¿sí? Y al absorber agua parece que el agua se ha evaporado, pero en realidad no, la ha absorbido el cemento. Es un proceso de fragua. Y si el cemento eh, en ese proceso se empieza a calentar. No sé si ustedes alguna vez han puesto la mano cerca de un cemento que se está secando, pero se calienta, ¿sí? Es por un proceso químico propio del cemento. Entonces, además, también le tengo que agregar agua para refrigerarlo porque si no se empieza a romper, ¿sí? Ese es el proceso de fraguado. Por eso digo fraguado y no secado, porque es un proceso un poquito más complejo, ¿sí? Pero es lo mismo. Si ustedes lo conocen como el secado del cemento, es lo mismo. No hay problema. Eso quedó más o menos claro, los tipos de cemento. Era una de las preguntas que habían hecho justamente. ¿Alguna duda?
Bien, seguimos entonces. Cualquier duda, ya saben, me consultan. Bien, ahora vamos a hablar de algunos ensayos de laboratorio, bien, que lo vamos a explicar muy por encima. No vamos a entrar mucho en detalle porque esto es ya un poco más también complejos y hablar de ensayos de laboratorio y demás. Pero es necesario conocer cómo se comporta mi cemento, ¿sí? Y para ver si lo puedo llevar al pozo o no. ¿Bien? Primer ensayo, el ensayo de balanza. ¿En qué consiste? Fácil, en pesar las cosas. Ya tengo que pesar. ¿Por qué? Porque es importante ver cuánta cantidad de cemento necesito utilizar en gramos, ¿sí? Cuánta cantidad de aditivos, cuánta cantidad, digamos, eh, perdón, cuánta sí, cantidad de aditivos, cuánta cantidad de agua es necesario. Entonces la balanza simplemente es un ensayo de pesado, donde tengo que ir pesando las proporciones, ¿sí? E ir anotando las distintas muestras de cemento que voy a ir generando. Por ejemplo, un cemento hidratado al 50%, después un cemento hidratado al 40%, con X cantidad de aditivos y demás. Eso se va anotando todo y se van haciendo el resto de los ensayos para las distintas muestras que yo he creado, ¿sí? Los ensayos, recuerden que ustedes, el ensayo significa probar, ¿sí? Probar el elemento, en este caso es el cemento. Tenemos que probar el cemento antes de llevarlo al pozo en las distintas condiciones a las cuales va a trabajar, porque si yo llevo un cemento que no lo he testeado, que no lo he ensayado, voy a llegar al pozo, ¿sí? Lo voy a poner a prueba y me voy a dar cuenta que tal vez no era el cemento que el pozo necesitaba y estoy en el horno porque ya llevé el cemento, ¿entiendes? Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Después viene el ensayo del Wearing Blender, que eso significa mezcladora, básicamente. El camión cementador tiene un jet para poder generar el cemento. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un jet? Bueno, es muy simple. El camión cementador tiene un circuito de agua por el cual el agua va a ir circulando y se va vertiendo las bolsas de cemento en una tolva. ¿Sí? La tolva es imagínense una campana, ¿sí? Un cono que tiene un piquito en la parte de abajo. Entonces, el cono succiona el polvo del cemento, se empieza a mezclar con el agua y ahí se forma el cemento. Y luego ese cemento se debe inyectar al pozo mediante un pico de inyección que se conoce como jet, ¿sí? El jet del cementador. Hay que tener en cuenta, ¿sí?, que el jet del cementador es como el pico de una... ¿Vieron los picos regadores de la manguera? Es parecido. Entonces, se puede tapar. Es por eso que antes de pasar al resto de los ensayos tengo que comprobar si la mezcla que yo he hecho va a tapar el jet o no. Y es por eso que se realiza el ensayo de la mezcladora, ¿sí? Si en la mezcladora el cemento se mezcla bien y no tapa el jet de prueba, entonces en el camión cementador no lo va a tapar. Y ya está. ¿Qué pasa si lo tapa? Bueno, tengo que reformular y volver a la parte de la balanza, reformular el cemento y buscar alguno que no lo tape, ¿sí? Hacer una mezcla con un poco más de agua, tal vez, que no me tape el jet. Yo no puedo llegar al pozo con un cemento que me tape el jet del camión, porque ya es tarde, eso lo tendría que haber visto en el laboratorio, ¿sí? En esos casos, si el camión tapa el jet, voy a tener un montonazo de problemas y lo más probable es que me convenga volver a la base operativa y cambiar las bolsas de cemento por otras, cosa que obviamente no es deseado, porque todo ese tiempo que la empresa de cementación perdió, la otra empresa del pozo, la dueña del pozo, no se lo va a pagar. Bien, entonces hay que tener en cuenta eso. Una vez hecho el ensayo del jet, se pasa al ensayo de reología. La reología es una serie de propiedades de los fluidos, ¿sí? Para que no vamos a entrar mucho en detalles. Pero fíjense que el nombre del elemento con el que yo hago la reología se llama viscosímetro de Fan.
Por lo tanto, lo que me permite medir es la viscosidad del fluido. ¿Qué es la viscosidad? Es la facilidad con la que un fluido puede moverse si yo le pongo presión. ¿Bien? Es decir, repito, la viscosidad es la resistencia que opone el fluido a ser movido. ¿Bien? También podría ser visto en casos de facilidad. Pero la definición es: viscosidad es la resistencia que opone un fluido a ser desplazado o movido. ¿Bien? Dos casos muy claros de diferencia de viscosidad: el agua y el dulce de leche. ¿Sí? Imagínense una bomba que bombea agua, genial, y ahora imagínense la misma bomba pero bombeando dulce de leche. ¿Sí? El dulce de leche es un fluido muy viscoso, se debe justamente a su composición, pero es muy viscoso y obviamente yo no lo puedo bombear con una bomba tradicional. Tengo que utilizar bombas que puedan desplazarme fluidos de alta viscosidad. Entonces, es importantísimo conocer la viscosidad del cemento, porque caso contrario, voy a tener problemas con la bomba. La viscosidad del cemento me va a permitir a mí ver qué tipo de bomba tengo que llevar al pozo para poder cementarlo. Si he llevado otra bomba más chica, no voy a lograr desplazar el fluido. Y si lo logro, voy a tardar mucho y eso es un problema, porque el cemento se empieza a secar. Y ya cuando se empieza a secar, se pone cada vez más viscoso y cada vez más duro y cada vez más difícil de bombear. Entonces, es un efecto dominó, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Bien, hasta acá vamos bien. ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda? Buenísimo, buenísimo. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver un poco el ensayo de agua libre. Como dije, ¿sí? El cemento, para poder fraguar, necesita consumir agua. Una, porque se hidrata para aumentar su tamaño de moléculas, eso hace que se seque. Y otra, porque ese proceso hace que el cemento largue vapor, o sea, largue calor, perdón, y necesito agua para refrigerarlo. Entonces, siempre es importante tener agua libre, que se llama. A ver, ¿vieron ustedes cuando hacen un piso de cemento en la construcción que lo están regando constantemente y, por ejemplo, cuando hacen las calles ponen digamos, bueno, en el piso también lo hacen, ponen unos pequeños muros hechos con tierra y le echan agua para que se mantenga hidratado el cemento? Genial. Eso también pasa en el mundo del petróleo, pero yo no puedo ponerle, supongamos que yo estoy en mi casa, he hecho un piso y se me está secando y bueno, le echo más agua y ya está. Pero en un pozo petrolero no, no puedo tirarle agua desde arriba, ¿sí? Porque no habría forma de que llegue al petróleo y si hay forma tarda mucho y es un desastre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pozo tiene esta forma, ¿sí? El pozo está acá, y yo tengo una altura de cemento así de grande, entonces cuando el agua viene y se deposita acá, solamente me mantiene hidratada esta parte del cemento, el resto no, entonces está re mal. Por lo tanto, yo tengo que saber cuánta agua va a necesitar mi cemento antes de meterlo, ¿sí? Si yo calculo que mi cemento va a utilizar, por ejemplo, 1000 litros de agua, es re poquito eso, pero supongamos que va a utilizar más, supongamos que va a utilizar 10.000 litros de agua, ¿sí? 10.000 litros de agua para poder fraguar, yo no le puedo poner 10.000 litros solamente. También necesito agua para poder refrigerarlo. Entonces siempre debe haber agua libre, siempre. Siempre debe haber un excedente de agua. Es importante entonces conocer cuánta agua va a consumir el cemento, ¿sí? Después el filtrado API. El filtrado API básicamente no es una muestra del cemento, sino que es un ensayo que se le hace a
las rocas del pozo. Nosotros sabemos que a tal profundidad hay X roca, entonces simulamos una roca parecida digamos, en el laboratorio, ¿sí? Y tratamos de que el cemento pase por esa roca. ¿Qué pasa con las rocas? Me van a robar parte del agua, siempre. ¿Bien? Me va a robar parte del agua y además de eso también va a robarme parte del cemento. ¿Por qué? Porque imagínense que la roca es una esponja, ¿sí? Entonces va a robar todo el líquido con el que esté en contacto. Tengo que tener en cuenta que mi cemento no puede perder mucha agua. Por lo tanto, siempre es ideal que el filtrado sea menor a 100 centímetros cúbicos o 100 mililitros. Si es mayor, y tengo que reformular el cemento para que en todo caso fragüe más rápido o aproveche mejor el agua, etcétera, etcétera. Y ya por último, el último ensayo, que es la bombeabilidad del cemento. ¿Sí? ¿Qué es la bombeabilidad? Bueno, va prácticamente de la mano con la viscosidad. La bombeabilidad es la facilidad con la que el cemento puede ser bombeado. ¿Sí? Este ensayo se hace con un consistómetro presurizado. Un nombre le clavaron, re complicado, pero ese es el nombre, ¿sí? Consistómetro presurizado. ¿Qué hace esta herramienta? Simple. Me simula un pozo petrolero, ¿sí? Yo meto cemento y voy aumentando progresivamente la presión y la temperatura durante el ensayo, ¿sí? Como si lo estuviese metiendo dentro de un pozo. Y esto me va a determinar, yo a través de este aparato voy a poder determinar el tiempo de espesamiento. ¿Qué es eso? Es el tiempo que el cemento va a tardar en espesar. Como dije, el cemento se convierte de un líquido a un sólido. Lo hace progresivamente, no hay que de repente un milisegundo y se convierte en sólido, no. Se va secando, va fraguando y a medida que va pasando el tiempo se va volviendo cada vez más sólido y llega un momento en el cual se ha espesado tanto que pierde su fluidez. O sea, yo le puedo dar toda la presión del mundo y no va a moverse el cemento, porque ya está en un estado casi sólido. ¿Bien? Yo tengo que saber el tiempo de espesamiento, yo tengo que saber cuánto tiempo va a tardar en volverse espeso mi cemento. ¿Por qué? Simple. Tengo un cemento que tarda en espesar 5 horas, ¿bien? Y yo calculo que mi maniobra de cementación va a tardar 6 horas. Estoy en un problema, ¿sí? Estoy en un grave, grave problema. Porque si el cemento fragua en 5 horas, o sea, no fragua, se espesa en 5 horas, perdón, esa es la palabra, se espesa en 5 horas, yo tendría que tener una maniobra que dure menos. Porque si a mí se me empieza a espesar cuando lo estoy metiendo, se me va a quedar en el medio del pozo, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que se espesa yo no lo puedo seguir moviendo. Entonces, el tiempo de espesamiento siempre tiene que ser mayor que el tiempo de operación, que el tiempo en el cual va a tardar la cementación. ¿Bien? ¿Eso quedó claro? ¿Alguna duda? Sí, acá me preguntan que si el agua para el cemento es agua dulce. Sí, sí, suele ser agua dulce. Sí, sí, tal cual. Sí, porque el agua salada a veces complica un poco las cosas porque el exceso de sales perjudica un poco al fraguado. Entonces, conviene siempre agua dulce. ¿Alguna otra duda? Bien, seguimos entonces. Si no hay más dudas. Supongamos que estamos haciendo los ensayos y nos dieron mal,
¿sí? Nos dio mucho filtrado o nos dio un tiempo de espesamiento bastante complicado, muy cerca de la operación y demás. Bien, ¿qué es lo que puedo hacer? Simple, aditivos. ¿Sí? ¿Qué son los aditivos? ¿A qué le llamamos aditivos nosotros? Bueno, los aditivos son químicos que se le agregan a los fluidos para beneficiarlos en algunas propiedades. Por ejemplo, podríamos aumentar su densidad, disminuirla, aumentar la viscosidad o disminuirla, aumentar el tiempo de fragüe o disminuirlo, ¿sí? Podemos básicamente modificar estas propiedades propias del cemento, ¿sí? Y en todo caso, si algún ensayo salió mal, poder repararlo, ¿sí? Hacer que el cemento funcione. Ese es el propósito de los ensayos que les mencioné, ¿sí? El propósito es ver cómo se va a comportar el cemento en el pozo y, en su defecto, agregarle o quitarle aditivos. ¿Bien? Perfecto. Ahora vamos a ir hablando de cada uno de los aditivos y yo les voy a ir explicando para qué sirven. Van a ver un montón de nombres y, por ejemplo, acá el diacel LWL. Bueno, a eso no le vamos a dar importancia, ¿sí? Menos a este nombre, imagínense, carboximetilcelulosa. Una locura. Vamos a hablar solamente para qué sirve cada aditivo, ¿sí? Si tienen dudas, como siempre, me van parando y me van preguntando. Yo aún así les voy diciendo, che, ¿entendieron? ¿No entendieron? Bien, arrancamos entonces. Retardadores. Su nombre ya lo dice. Retarda. O sea, algo va a retardar. Algo va a hacer que tarde más de lo que debería tardar. El retardador es un aditivo que permite aumentar el tiempo de espesamiento, ¿sí? Es decir, acá está, mira, extender el tiempo de espesamiento. Es decir, si el cemento fraguaba en 5 horas, yo le puedo agregar retardadores para que en vez de tardar 5, tarde 6 o 7 horas. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace? Me da más tiempo para poder trabajar, me da más tiempo de maniobra. Los retardadores es muy común usarlos en pozos que obviamente están muy profundos. Si yo tengo que mandar el cemento a, no sé, 3000 metros, y es muy probable que te haga ocupar retardadores para evitar que el cemento empiece a solidificarse y empiece a espesarse. No vamos a explicar mucho cómo funcionan, sí, la cosa es que básicamente lo que hace es retardar la hidratación del cemento, entonces hace que vaya fraguando más lento, nada más. ¿Sí? Los reductores de filtrado, ¿qué hace? Bueno, esto está clarísimo, lo que hacen es reducirme el filtrado, ¿sí? Obviamente me reduce el filtrado. Básicamente lo que hace es evitar que la lechada de cemento, o sea, evitar que el cemento pierda mucha agua cuando es expuesto a las rocas que absorben el agua. Básicamente lo que hace es encapsularme el agua alrededor de los granos de cemento, o sea, tengo un grano de cemento y este reductor de filtrado lo que hace es agarrarme el agua y llevarla cerca del cemento, en vez de permitir que se vaya hacia las paredes del pozo y que obviamente la roca me absorba el agua. El reductor de filtrado es muy usado, se utiliza en casi todas las cementaciones, porque justamente yo no quiero perder agua libre, yo no quiero perder el agua. Repito, ¿por qué? Simple, porque el cemento si pierde agua se rompe, o sea, va a fraguar, sí, pero va a llegar un momento en el que va a exceder su temperatura, de tal manera que va a empezar a romperse, se empieza a agrietar. No cumple una función similar al retardador. Ojo, el retardador lo que hace es retardar el tiempo de espesamiento y lo que hacemos nosotros es atacar el tiempo de espesamiento. Sería acá. Mientras que con el reductor de filtrado yo lo que hago es atacar el filtrado. Son dos cosas distintas, ¿sí? El reductor de filtrado, repito, lo que hace es encapsularme las moléculas de agua para que no se acerquen al exterior del pozo, pero el cemento sigue hidratándose a la misma velocidad. No cambia la velocidad de hidratación. ¿Bien? No sé si quedó más o menos claro.
que la molécula de agua esté encapsulada no quiere decir que el cemento no la vaya a absorber igual de rápido. El cemento absorbe igual de rápido. No se ha modificado su tiempo de espesamiento. El retardador lo que hace es encapsular las moléculas de agua, pero no cerca del cemento, o sea, las encapsula propiamente a ellas, no entran en contacto con el cemento, entonces básicamente lo que hacemos es retardar el tiempo de espesamiento. Esa era más o menos la diferencia. Después tenemos los reductores de fricción. La fricción, antes de arrancar con qué hace, vamos a explicar un poquito la fricción. La fricción se da en todas las superficies que están en contacto, ¿sí? Siempre, siempre. Básicamente la fricción consiste en una fuerza contraria al movimiento. Así de simple. Si yo tengo una cañería y el cemento va por acá, el cemento que esté en contacto con las paredes de la cañería va a generar una fuerza en el sentido contrario. Básicamente la fricción me va frenando al bombeo del cemento. ¿Eso es bueno? No, para nada. Para nada, porque mientras más me frene el cemento, mientras más fricción tenga yo, más me va a frenar el cemento. Y mientras más se me frene, más voy a tardar en meterlo dentro del pozo. Y eso es lo que yo no quiero. Yo quiero meterlo rápido. ¿Para qué? Para aprovechar el tiempo de espesamiento. Siempre tengo que estar por debajo de ese tiempo. Entonces, para reducir la fricción, se utilizan los reductores de fricción, que básicamente es un químico que lo que hace es pegarse en las paredes de la cañería, ¿sí? Y al pegarse en las paredes de la cañería genera como una capa lubricante, entonces el cemento cuando pasa por esa capa no toca la cañería y no genera fricción, ¿sí? A ver, fricción va a generar, pero me la disminuye, básicamente. Después tenemos los antimigratorios, esto ya es un tema aparte, digamos, el tema de los antimigratorios, porque no tiene nada que ver con los ensayos que hemos estado viendo. ¿Qué pasa? Esto por lo general se presenta cuando yo estoy cementando la cañería de aislación, que es la cañería que va a estar expuesta a la roca que tiene el petróleo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo llego a la roca que tiene el petróleo, por lo general esa roca empieza a liberar gas. Y si el cemento se empieza a mezclar con el gas, ¿qué pasa? Se genera un cemento que va a tener burbujas de gas adentro, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa al cemento con burbujas? Es un mal cemento. Porque no es lo mismo tener un cemento macizo, cemento que no tiene ningún espacio, a tener un cemento con muchas burbujas de gas adentro, sin muchos espacios huecos. Estos espacios huecos me debilitan el cemento. El cemento tiene que ser fuerte en todos lados de la cementación. Yo no puedo tener una parte que tenga gas. Entonces el antimigratorio lo que hace es básicamente acelerarme el fragüe y evitar que el gas se meta en los espacios que va dejando el cemento, ¿sí? Como digo, esto se utiliza en... no es un acelerador de fragüe, aunque sí me acelera el fragüe, ¿bien? Su función no es esta, sino que su función es la de evitar que ingrese el gas. Pero hay que tener en cuenta que si yo ocupo antimigratorios, me aumenta la velocidad de fragüe. Entonces, hay que tener cuidado. Pero bueno, en caso de pozos que tienen mucho gas y tengo que ocuparlo sí o sí. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Cómo vienen? ¿Se va entendiendo todo? Buenísimo. Buenísimo. Seguimos entonces. Después de los antimigratorios tenemos los antirretrogresivos, ¿sí? No sé si ustedes han visto que el cemento, eh, cuando pasa el tiempo, por supuesto, se empieza a agrietar, ¿sí? Eh, y más que nada cuando está expuesto a altas temperaturas. Esto es muy común en las calles, ¿sí?
en rutas o en cualquier tipo de calle se produce el agrietamiento del cemento. Primero que nada porque está expuesto todo el día al sol y eso lo va deteriorando. Y en segundo lugar porque a veces sufre cargas muy pesadas como camiones, colectivos y demás. Entonces lo que provoca es que se empiece a romper. Al cemento petrolero le pasa lo mismo, porque en el interior de los pozos muchas veces se encuentran altas temperaturas. El antirretroabrasivo básicamente es un elemento que se utiliza para evitar que el cemento se agriete por exceso de temperatura y por presiones muy altas. Nada más. ¿Sí? Como que le da un poquito más de resistencia y permite alargar la vida útil del cemento. ¿Sí? Sí, así. Controlador de agua libre, miren, acá hay. El controlador de agua libre lo que hace es controlarme el agua libre. ¿Sí? Es decir, la idea es que el cemento no libere mucha agua y que la consuma en su mayoría para de esa manera, a ver, vamos a explicarlo mejor. Yo tengo el pozo y tengo mi cañería, ¿sí? Hasta acá llega el pozo. Entonces, cuando yo meto el cemento, dijimos que llega hasta cierto punto el cemento. Y todo esto sería cemento. ¿Qué pasa con el agua libre? El agua libre se me empieza a filtrar y por gravedad tiende a ir hacia arriba, ¿sí? Se va a quedar acá. Como dije, si el agua se libera bastante agua del cemento y se posiciona todo en la parte de arriba, solamente va a estar hidratado esto, pero el resto del cemento no. Entonces, ¿yo quiero el agua libre? Sí, la quiero, pero que no esté libre acá arriba, ¿sí? Que esté libre en toda la mezcla con el cemento. Porque si se libera por arriba nada más, el cemento está malo, ya de entrada. Entonces existe un controlador de agua libre que permite que este agua no se libere del seno, o que no se libere del interior del cemento, sino que se mantenga allí. ¿Bien? Fíjense que en los pozos horizontales, por lo general, el agua libre tiene que ser menor a 3,5% del agua total que le metí, mientras que los pozos horizontales tiene que ser igual a 0. ¿Bien? Para que tengan una idea. Un poco complicada la cosa ahí, pero bueno. Bueno, acá, recuerden que habíamos visto el retardador de Fraude. Bueno, acá está el acelerador, que hace todo lo contrario. ¿Bien? Eh, perdón. Eh, el acelerador de Fraude es, como dije, todo lo contrario al retardador. Es decir, en vez de ralentizarme la velocidad del fraguado, al contrario, la acelera, hace que el cemento frague mucho más rápido. ¿En qué casos utilizaría esto? Simple, en la cañería guía. Porque la cañería guía se cementa rápido, porque son 400, 500 metros, pero una vez cementado, si no le agrego acelerador de fragua, tengo que esperar como 48 horas para que el cemento se seque. Y no es conveniente. Es conveniente que sea más rápido. Entonces ahí le puedo agregar acelerador de fragua. ¿Sí? Un acelerador de fragua común, y esto se ve mucho en la construcción, es el yeso. Si yo al cemento le echo yeso, aumento la velocidad del fraguado. ¿Sí? Pero tiene la particularidad de que aumenta la viscosidad del cemento. En el caso del cemento de construcción no hay problema, porque va a estar ahí. Pero en el caso del cemento de petrolero, yo lo tengo que meter con una bomba. Y si me aumenta la viscosidad, voy a tener una mayor viscosidad, bueno, evidentemente, y eso me va a complicar un poco el bombeado. ¿Sí? Básicamente afecta mucho la bombeabilidad del cemento. Y ya los últimos dos, que son extendedores y alivianadores, que sirven para disminuir la densidad. ¿Sí? Supongamos de vuelta que tengo el pozo y tengo el casing, y desde acá hasta acá, que está todo cementado, ¿sí? Está todo cementado, tengo 500 metros. Y el cemento que está acá abajo va a tener que soportar el peso de los 500 metros de cemento que tengo por arriba. ¿Bien? Y a veces cuando el cemento es muy pesado, tiene mucha densidad, puede romper el cemento de abajo porque no resiste. ¿Sí? Entonces, en caso donde tengo que cementar mucho, 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 ¿sí? Es decir, mucha altura de cemento, en esos casos se suele colocar un alivianador para, digamos,
para, digamos, evitar que se rompa el cemento. Y ya, en el caso del densificante, hace todo lo contrario. En vez de volverme más liviano el cemento, aumenta su peso, lo densifica. ¿Bien? Esto por lo general se utiliza en casos donde yo tengo pozos con altas presiones. Entonces, ¿por qué? Porque, volvemos a lo mismo, dibujito del pozo, casing, bien. Yo meto el cemento por acá, se va a posicionar en todo este espacio, y si esta roca tiene alta presión, va a empujarme el cemento hacia acá de vuelta, hacia el interior del casing, y a su vez lo va a desplazar por el espacio anular y lo va a subir. Si el cemento tiene una buena densidad, por más que la roca tenga una alta presión, no hay problema, ¿sí? Puede contrarrestar esas presiones debido a su gran peso, ¿sí? Y bien, eso fue aditivos. Pregunta, ¿entendieron todo? ¿Quedó alguna duda? Miren que sé que puede ser un tema complicado, por eso les comento o les pregunto si está todo bien. Bien, buenísimo. Vamos a seguir entonces. Bien, ahora vamos a explicar un poquitito el tema del tren de fluidos. Nosotros hablamos de tren de fluidos porque el cemento no se mete solo al pozo, ¿sí? Se mete con varios otros elementos. Como digo, esta es una clase un poquito larga, gente, así que tengan un poquito de paciencia. Si bien llevamos una hora recién, pero es un tema bastante tedioso. El tren de fluidos, para que se den una idea, faltan 12 diapositivas. O sea, falta bastante. Vamos por la mitad recién. Bien, tren de fluidos. ¿Qué pasa con el tren de fluidos? Como dije, al pozo, cuando se cementa, no se mete solamente cemento, se meten varias cosas. En primer lugar, el colchón lavador, es esto que ven acá. ¿Sí? Luego el tapón blando. Y ahora les vamos a ir explicando qué es cada cosa y para qué sirve. Luego las lechadas, una lechada removedora y una lechada principal. Luego el tapón duro. Y ya por último el fluido de desplazamiento, que por lo general puede ser lodo de perforación. No hay problema con eso. Fíjense que he puesto dos trenes de fluidos, acá hay uno y acá hay otro. Y se debe a que básicamente está alterado esta parte del principio. Fíjense que en este pongo los colchones antes y después el tapón blando, mientras que acá va al revés, primero el tapón blando y después el colchón lavador. ¿Por qué? Bueno, porque esto depende del ingeniero a cargo. El ingeniero va a decidir cómo meter, si los colchones primero o el tapón blando primero. Eso depende de la persona que esté, digamos, en la maniobra y encargada de la maniobra de cementación. Básicamente depende, es por gusto y por cómo se ha trabajado. Si el ingeniero ha trabajado toda su vida con este tren de fluido, y no va a cambiar a este, no lo va a cambiar. ¿Bien? Pero bueno. Bien, fíjense que tenemos dos lechadas, una removedora y otra principal, dato curioso. Se le dice lechada a la mezcla de cemento con agua, ¿sí? Eso es una lechada. Eh, La lechada hay removedor y principal porque la que realmente me va a cementar es esta, la principal. La removedora sirve simplemente para poder acondicionar la zona antes de que llegue la lechada definitiva, digamos, la lechada principal. Solamente para eso. Ahora vamos a ir explicando cada uno de estos elementos. Tapón blando, colchón lavador, ¿sí? Tapón duro. Primero vamos a hablar de los tapones, ¿sí? El tapón, los tapones, se dividen en blando y duro. Este que ven acá
es el tapón blando, y este que ven acá es el tapón duro. Los tapones blandos siempre son rojos o naranja, digamos, en esa gama de colores, ¿sí? Siempre. Mientras que el tapón duro es siempre negro o gris oscuro. Están ahí. ¿Hay un tapón duro verde? No, no hay, son negros. Y los tapones blandos son rojos o en la gama de esos colores, ¿sí? Esto es así por norma, es el estándar, para que la gente no se los confunda al tapón duro y al tapón blando. A pesar de eso, es difícil confundírselos, porque fíjense que el tapón duro no tiene nada acá, mientras que el tapón blando tiene un agujero. Si te los confundí, es porque nunca en tu vida los has visto, ¿bien? Pero no es normal confundirlos. ¿Por qué se llaman tapón blando y duro? Fácil, porque el tampón blando tiene un orificio acá, como ven, que tiene una pequeña membrana, a la cual si yo le doy presión, la membrana se rompe y deja pasar fluido por su parte interna, ¿sí? Mientras que el tapón duro no. El tapón duro, por más que yo le dé presión, no se va a romper porque esto es macizo, ¿sí? No tiene ninguna membrana ni nada que se pueda llegar a romper. El tema es, ¿por qué utilizo tapones? Simple. El tapón, la función propia del tapón es la de separarme el fluido que tengo dentro del pozo con el fluido que estoy metiendo. Básicamente eso es lo que hace. Separa los fluidos. ¿Bien? ¿Por qué me separa los fluidos? Repito, me lo separa porque si yo meto un cemento que se empieza a mezclar con el lodo y lo arruiné totalmente. ¿Sí? Un cemento que se mezcla con lodo está arruinado. ¿Sí? El cemento no se puede mezclar con nada. Tiene que ir divino, ahí impoluto, digámosle, decir que no se mezcle con nada, que no se contamine con nada. Tiene que llegar al pozo en esas condiciones. Y el tapón sirve para separar, tanto cuando lo estoy metiendo, como cuando lo estoy empujando. Fíjense que hay dos tapones por eso. El tapón blando es el que va adelante y me separa todo el tren de fluidos del lodo que tenía dentro del pozo, mientras que el último me separa el tren de fluido que estoy metiendo de el fluido de desplazamiento, que también es lodo, por lo general, puede ser agua, ¿sí? Pero aún así tampoco se tiene que mezclar. Entonces, para que se den una idea, ¿vieron una jeringa? Que la jeringa, en la parte que yo aprieto con el dedo gordo, ¿sí? El dedo pulgar, tiene una pequeña goma. Bien, el tapón sirve para eso. Básicamente es eso, me ayuda a empujar el fluido, el tapón duro. Mientras que el tapón blando funcionaría como el pico de la jeringa. Ahora lo voy a explicar por qué. Yo tengo una cañería, la vamos a dibujar. ¿Sí? Tengo una cañería. Y la cañería tiene un instrumento que se coloca en el fondo, y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Viene el tapón blando, bajando, y el tapón blando se coloca acá. ¿Sí? Y detrás tiene todo el tren de fluidos. ¿Sí? Entonces, obviamente se tiene que romper la parte interna para que ahora el cemento pase por acá y se vaya por los costados del pozo. ¿Sí? Acá estarían las paredes del pozo. Genial. Entonces, el tapón duro va a venir empujando, si lo vamos a dejar con amarillo, el tapón duro va a venir siendo empujado por todo el fluido de desplazamiento y el tapón duro va a llegar acá, va a hacer contacto con el tapón blando, ¿sí? Si el tapón duro tuviese un orificio y que se pudiese romper, estoy en un problema porque se rompería y pasaría el fluido de desplazamiento y me contaminaría el cemento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el tapón duro hace contacto con el tapón blando, digamos, parte de la maniobra que se conoce como tope tapón, ese es el tope tapón, cuando los dos tapones hacen contacto, hacen tope, ¿sí? Una vez hecho el contacto, en superficie voy a tener un incremento de presión, porque imagínense, le estoy dando presión y no puedo seguir bombeando, porque está el tapón duro ahí tapándome el pozo.
Entonces en esos momentos se para la cementación y se da por finalizada. Entonces, hay dos posibilidades, que el cemento se me quiera volver, por lo tanto yo tengo que mantener el pozo con presión para evitar que se vuelva. Y hay otros casos en los que si yo le quito presión el cemento no vuelve. Ya vamos a ver por qué. Bien. Pero, pregunta, ¿se entendió el por qué utilizo el tapón duro y tapón blando? ¿Hay algo que no les haya quedado claro? Bien, buena pregunta. Acá el compañero me pregunta que si cuando termine la etapa de cementación saco los tapones. No, porque los tapones son de goma, ¿sí? Son durísimos, no saben lo duros que son, pero son de goma, ¿bien? Por lo tanto, yo ahora lo que hago para liberar el pozo de los tapones es cuando bajo el trépano y quiero seguir perforando, el trépano los muele y ya está, ¿sí? Y así de simple. Entonces no hace falta sacarlos, ¿sí? Solamente el trépano que va a entrar después rompe los tapones y ya está. Así de simple. ¿Alguna otra duda? Buenísimo. Vamos a seguir ahora. Dentro de Dentro del tren de fluidos había un par de cosas que no les había mencionado, que son los colchones. Los colchones lavadores, ¿sí? Es el nombre completo que reciben, son básicamente unas masas de líquido, ¿sí? Unas masas de líquido que tienen dos funciones. En primer lugar, ayuda a los tapones a poder separar el fluido del pozo con digamos, la lechada del cemento. Y también permiten limpiar, y esa es la función principal de los colchones lavadores. Sirven para poder lavar o limpiar la zona en la cual yo voy a colocar el cemento. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué necesito lavarlo si es roca? Sí, es roca, pero que tiene impregnado lodo de perforación. Y el lodo de perforación va a tapar el contacto entre la roca y el cemento y no voy a cementar la roca en realidad, voy a cementar el costrón o la costra o el revoque de lodo y realmente no está bien sellada y bien cementada la zona en esos casos. Así que sí o sí tengo que remover el revoque de lodo de perforación antes de que llegue el cemento, porque si lo hago, o sea, si no lo hago, no se cementa bien. Esa es la función de los colchones lavadores. Dentro de estos colchones existen dos tipos, el colchón mecánico y el colchón químico. Reciben estos nombres porque su, digamos, método de limpieza es distinto. El colchón mecánico genera limpieza por remoción mecánica, que se llama, es decir, por turbulencias, por agitación del fluido, que van a ir sacándome los revoques del pozo y eso me lo va a limpiar. ¿Bien? Mientras que el químico limpia mediante reacciones químicas, y eso es la diferencia principal. El químico lo que hace es, mediante los compuestos químicos que se le agregan, va reaccionando químicamente con el lodo de perforación y lo va limpiando a la zona del pozo. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Ninguno de los dos, ¿sí? Los dos se utilizan en conjunto, es más, se utilizan los dos juntos. Primero se suele mandar uno mecánico, después uno químico y después el tren de fluidos que sigue, ¿sí? ¿Por qué? Porque el colchón mecánico es un tipo de fluido que limpia, pero limpia de manera muy gruesa, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, limpia de una manera
muy poco prolija, por lo tanto pueden quedar algunos rastros o algunos, digamos, algunas partes de revoque. Mientras que el colchón químico limpia pero de manera más precisa. El problema es que cuando tengo mucho revoque, el químico no funciona bien. Funciona bien con poca cantidad de revoque de lodo. Entonces, si combino los dos, es magnífico, porque el mecánico me limpia y me saca la mayor cantidad, mientras que después el químico viene básicamente puliendo la limpieza, ¿sí? Va limpiando la zona, las partes que le quedó al mecánico y ya está. Es muy simple. Como dije, estos colchones se bombean de a par siempre. Primero uno mecánico y después uno químico. Y después se pueden meter más colchones o bien lo que sigue el fluido, que suele ser la lechada, digamos, removedora y la lechada principal. ¿Bien? Como digo, se pueden meter varios colchones después de este y siempre se meten de a pares, siempre mecánico-químico juntos y en ese orden, mecánico-químico. ¿Bien? Si quiero meter más colchones, me conviene meter otro mecánico y otro químico. Y así sucesivamente en función de qué tan sucio pienso yo que esté digamos, el lodo de perforación. En el cuestionario, ustedes se van a encontrar una pregunta que les diga, o sea, la pregunta va a decir, ¿cómo hago para poder calcular cuánto volumen de colchones yo necesito para el pozo? Y eso depende de dos cosas. Va a depender del tiempo de contacto, ¿sí?, que yo necesite que el colchón esté con X pedazo de la formación. Es decir, yo tengo, perdón, yo tengo mi pozo, mi casing, y supongamos que este pedazo de roca, yo quiero que esté 10 minutos, ¿sí?, 10 minutos haciendo contacto. Es decir, el lodo, a ver, el colchón va a seguir pasando, pero tiene que seguir pasando por acá. O sea, yo lo meto y sale por acá. Durante 10 minutos tiene que pasar por esa zona, ¿sí? Recordemos que el colchón no se recircula, el colchón se mete y se va acumulando en el espacio anular, ¿sí? Es verdad, no se saca hasta la superficie, se acumula allí. Por lo tanto, se preguntarán qué pasa con el colchón una vez que el cemento queda listo. Bueno, el colchón por lo general es absorbido por las rocas y ya está. Entonces, yo tengo que meter colchones y que esté en contacto como mínimo 10 minutos, supongamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé cuánto colchón necesito? Multiplico este tiempo de contacto, son 10 minutos, por las emboladas por minuto de la bomba. ¿Bien? O los barriles por minuto que bombea la bomba del cementador. Supongamos que la bomba del cementador bombea 6 barriles por minuto. Bueno, multiplico 6 barriles por minuto por 10 minutos y eso me da 60 barriles de colchones lavados. Se preguntarán, ¿qué pasa con los minutos? Bueno, los minutos, las dos unidades se anulan por, digamos, operación matemática. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar los barriles por minuto, ¿sí?, y multiplicarlo por el tiempo de contacto. Nada más. Así de simple. ¿Eso quedó claro? ¿Alguna duda? Espera un minutito por si tienen dudas a que... No el tiempo por la cantidad de barriles, ojo, el tiempo por la cantidad de barriles por minuto, que no es lo mismo. Cuando usted habla de barriles, está hablando de volumen, y cuando habla de barriles por minuto, está hablando de caudal. ¿Bien? Lo que yo hago es multiplicar tiempo de contacto por el caudal de desplazamiento de la bomba, que por lo general está expresado en barriles por minuto. ¿Bien? Y eso me da como resultado X cantidad de colchones expresado en barriles, barriles de colchón. ¿Sí? El barril, no sé si ustedes lo saben, pero es una unidad de medida de volumen.
y tiene una relación de 159 litros. Es decir, un barril son aproximadamente 159 litros. Recuerden, tiempo de contacto por barriles por minuto que desplaza la bomba. ¿Sí? ¿Más o menos quedó? Buenísimo. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver algunas herramientas de cementación que la mayoría de estas herramientas, perdón, se colocan durante la etapa de entubación, ¿sí? Porque la gran mayoría de herramientas van adheridas al casing y no la puedo poner después de que, digamos, después de que ya entubé, lo tengo que poner mientras estoy entubando el pozo, ¿sí? Bien. Entonces, herramienta de cementación. Miren, esta es la primera herramienta de cementación bastante utilizada. Y es lo que se conoce como cabeza de cementación. Esta cabeza sí no se coloca durante la intubación, se coloca una vez terminada la intubación en el casing que está ahí arriba en la superficie. ¿Sí? Se enrosca, va enroscado, con una cupla, por supuesto. Y se preguntarán, ¿para qué sirve la cabeza de inyección? Bien, la cabeza de inyección es la herramienta que me va a sostener, espera un minuto de cambio de color, que me va a sostener los tapones para ir largándolos en el orden en el que corresponde. Porque imagínense, si yo no tuviese esta herramienta, tendría que bombear cemento, perdón, bombear cemento no, tendría que meter el tapón blando, después conectar la cañería de cementación, mandar el colchón lavador, mandar el cemento, ¿sí? Después del cemento tendría que sacar la cabeza, colocar el tapón duro, volver a rascar la cabeza y bombear. Y eso es tiempo perdido, ¿sí? Eso es tiempo perdido. Por lo tanto, lo que se utiliza es una cabeza de cementación. Vienen cabezas dobles, que me permite almacenar los dos tapones, y vienen cabezas simples, que me permiten almacenar solamente un tapón. Esto se utiliza mucho para cementar la cañería guía, ¿sí? Porque en la cañería guía muchas veces no se utiliza el tapón blando, se utiliza directamente el duro. ¿Bien? Eso es cuestión de cada uno. ¿Sí? Yo si tuviese que elegir, elegiría la cabeza doble y siempre cementaría con tapón blando. Pero a veces en la etapa de cementación de cañería guía, muchas veces el tapón blando no se utiliza. ¿Sí? Porque justamente agilizamos la maniobra, pero bueno. No sería lo correcto tampoco porque tal vez el cemento queda malo. Pero como parte del cemento que va a ir en contacto con los colchones va a salir por la superficie, bueno, podríamos decir que no va a quedar en la roca, entonces es aceptable. ¿Sí? Esto ya vamos a ver bien cómo funciona al final de la clase, porque voy a explicar el procedimiento de cementación con una cabeza doble, ¿sí? Una cabeza para dos tapones. Bien, esto que ven acá son centralizadores. Los centralizadores son unos pequeños flejes que ven acá, ¿sí? Fuelles también se llaman, son de acero y son un poquito elásticos, básicamente, que van añadidos. Fíjense acá, esto sería un casing y el centralizador se pone alrededor del casing. ¿Bien? ¿Para qué sirve el centralizador? Bueno, su palabra lo dice, para centralizar el casing, para que el casing esté centrado en el pozo. ¿Por qué? Porque miren, tenemos este pozo con este casing que está centrado, ¿bien? Y después tenemos este pozo, perdón, medio exagerado, con este casing que no está centrado. Si yo cemento acá, el anillo de cemento que se llama, que es todo el anillo de cemento que rodea el casing,
va a quedar parejo. En cambio acá, no va a quedar parejo, va a quedar menos cemento por acá y más cemento por acá. Entonces, ¿la cementación fue buena? No, es malísima la cementación. Para que una cementación sea buena, debe el anillo de cemento ser parejo en todos lados. Bien, ustedes imagínense que están haciendo un piso y el piso ha quedado desnivelado. ¿Es un buen piso? No, es un piso malísimo. ¿Sí? El piso tiene que quedar nivelado siempre. Bueno, esto es igual. ¿Bien? Si no queda el anillo de cemento parejo en todo su alrededor, si en todo alrededor del casing, puede provocar que a la hora de hacer punzados o a la hora de producir, la parte que tiene poco cemento se rompa y al final el cemento haya sido malo. Otro elemento que también se agrega con el casing es la canasta. La canasta es, imagínense un paraguas dado vuelta, ¿sí? O sea, apuntando hacia abajo. Acá iría el casing, ¿sí? Obviamente por la parte de adentro de la canasta. Llegaría hasta ahí, pero en realidad llegaría hasta acá. Vamos a hacerlo con ella punteada. Entonces el cemento sale por acá, sube por acá al costado, y cuando yo le quito presión, que el cemento va a tender a volver, se abre la canasta, ¿bien? Como si yo abriese el paraguas, y obviamente el cemento no puede pasar porque se ha abierto la canasta y le limita el paso, ¿bien? Es como un tope. La canasta es un sistema de, repito otra vez, son flejes metálicos, ¿sí? Son unas barras metálicas que tienen como una lona, ¿bien? Es bastante precario, es muy parecido a un paraguas, realmente. El sistema es bueno para la cementación de la cañería guía, pero cuando yo quiero cementar cañerías a mayor profundidad, no funciona. El sistema no funciona para nada, el sistema se termina destruyendo porque es una lona. O sea, fíjense, en los pozos muy profundos se manejan presiones muy grandes, entonces estoy en un problema si ocupo una canasta. En esos casos no se utiliza canasta. Después tenemos los rascadores, ¿sí? También se instalan junto con el casing y se bajan con el casing. El rascador, fíjense que es simplemente como un rastrillo, ¿sí? Puede ser con alambres como los que ven ahí, que dije que se parece a un rastrillo, puede ser un alambre enrollado, ¿bien? Pero básicamente es alambre metálico grueso, que va pegado a un disco que va fijo a un casing. ¿Para qué sirve el rascador? El rascador es el elemento que va a, cuando yo bajo el casing, rascar las paredes del pozo. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué necesito rascar la pared del pozo? Fácil, para poder sacar los revoques de lodo. El rascador me ayuda, cuando yo estoy bajando el casing, a limpiar un poco la pared del pozo. Y después el colchón lavador del tren de fluidos va a terminar de limpiar la pared del pozo como corresponde, digamos. ¿Puedo no colocar rascadores? Sí, no hay problema si no se colocan, pero siempre es conveniente colocarlos porque nos facilitan el trabajo. Y ya por último, uno de los instrumentos más importantes a la hora de la cementación. Recuerdan que la semana pasada cuando vimos entubación yo les dije que en la punta del entubado, en la punta del casing que estoy bajando, va algo enroscado. Les dije que iba un instrumento. Ese instrumento es el zapato. Es esto que están viendo acá. ¿El zapato para qué sirve? La función principal del zapato durante el entubado es que, como tiene una punta redondeada, ¿sí? Si yo lo estoy bajando por un pozo, la punta redondeada al entrar en contacto con las paredes del pozo va a resbalar y va a hacer que el casing siga bajando. Ahora imagínense que yo no la tengo, que tengo el casing así, pelado, con los bordes rectos. Entonces cuando toque la esquina del pozo, o puede generar un desmoronamiento o se puede quedar trabado, ¿sí? Entonces, el zapato, la función principal del zapato es esta: evitar que el casing se me quede atorado cuando yo lo estoy bajando.
Por eso se llama zapato guía. ¿Ven? Son unas guías, sirve de guía y va redireccionando el casing para que nunca se quede trabado en los costados del pozo. Esa es la función, durante el entubado. Ahora bien, durante la cementación tiene otra función el zapato. ¿Se acuerdan que dije que el tapón blando llega a un punto y si yo le doy presión se rompe? Bueno, el tapón blando hace contacto con esta parte del zapato, fíjense. Si el zapato tiene una estructura de cemento en su parte interna por donde pasa fluido, ¿sí? Entonces cuando el tapón blando llega al zapato, si yo le sigo dando presión, el tapón no puede avanzar porque tiene esta estructura de cemento que me lo sostiene, pero sí se puede romper. Y se rompe y deja pasar el fluido. Para que luego venga el tapón duro, se posicione encima del tapón blando, ¿sí? Y yo por más que le dé presión, no pueda avanzar, ¿sí? Entonces, esta es la otra función del zapato. Permitir realizar el tope tapón que les mencioné hace rato. Sin zapato esto no existe, el tope tapón no existe. Tiene que haber sí o sí zapato. Puede haber otra herramienta que se llama collar de cementación, que es como un zapato que está un poquito más arriba. En vez de ser la punta, está entre medio de dos cases. Pero es lo mismo, sirve para lo mismo. Una vez que el cemento fraguó, tengo que hacer lo que le explicaba hace ratito al compañero. Vengo, rompo el tapón duro con el trépano, rompo el tapón blando después, y esto como es de cemento, ¿sí? Toda la parte interna se rompe sin ningún problema y me queda el caño ahí listo, divino, pegado a la pared del pozo con el cemento que le metí durante la cementación. ¿Okay? ¿Eso se entendió? ¿Lo del zapato? ¿Alguna duda? Porque si no voy a seguir explicando un poquito más del zapato, pero primero quiero ver si eso quedó claro. El zapato en la punta es, algunos son todo de cemento, acá, ¿sí? Mientras que otro no, fíjense que tiene una pequeña parte, un pequeño tapón de aluminio, aluminio no, perdón, de acero, pero un acero bastante blando, cosa de que el trépano lo pueda romper sin ningún tipo de problema, ¿sí? Pero vienen otros que directamente la parte redondeada es de cemento, así que se rompe muy fácil. ¿Alguna otra duda? Bien, el zapato que les expliqué es el zapato guía, el zapato común, ¿sí? El zapato guía presenta un problema y es que si yo durante el fraguado, o sea, hice el tope tapón, los dos tapones se encontraron acá arriba y quedó todo genial, ¿sí? Pero ahora, si yo, permítame borrar un poquito. Bien, pero ahora, si yo le quito presión, fíjense que acá queda un agujero, por lo tanto el cemento va a tender a volver y me va a levantar el tapón duro y el cemento, si se me vuelve hacia la parte interna del pozo, no se cementó bien el pozo, obviamente. Va a quedar todo el cemento adentro y no afuera. ¿Por qué se vuelve ahí? Porque le quito presión y el cemento está a presión ahí adentro, entonces se vuelve, no le queda otra. Es el único camino que tiene de regreso a la superficie, que es donde siempre hay menor presión. Entonces, para evitar esto, para evitar mantener, a ver, hay dos maneras de evitarlo. O ocupo uno común, un zapato común, y lo mantengo presionado al pozo durante la etapa de cementación, o sea, durante la etapa del fraguado, cosa que no es muy recomendable, porque si yo le doy presión, por lo general el casing tiende a hincharse un poquito, se seca así el cemento y cuando yo le quito la presión, el casing obviamente se va a deshinchar y una vez que se deshinche, digamos, voy a romper el cemento que estaba pegado al casing. No sé si se entendió eso.
sea, imagínense que se deshincha, que está hinchado, el cemento se seca y ahora le quito la presión, por lo tanto el casing se deshincha y ya obviamente el cemento va a tratar de seguir la deformación del casing, pero es duro, no la puede seguir, así que se rompe. Entonces, ¿se hace? Sí, se hace. A veces se lo deja a compresión para que, digamos, frague el cemento de manera correcta, ¿sí? Para que no se me vuelva hacia el interior del pozo. Pero con el tiempo surgió un zapato que se llama zapato flotador, ¿sí? Flotador. ¿Qué son estos, los zapatos flotadores? ¿Qué es un zapato flotador? Es un zapato que tiene una válvula de retención. Para los que no conocen lo que es una válvula de retención, es esto que ven acá en el dibujo, ¿sí? Es una pequeña bolita y la válvula de retención lo que hace es dejarme pasar fluido en un sentido, pero cuando el fluido quiere volver, la bolita sube y me tapa el pasaje. Entonces, la válvula de retención es una válvula que deja pasar fluido en un solo sentido. Es decir, en este sentido. Si el fluido quiere volver, la válvula se cierra y no me lo deja pasar. Por lo tanto, es buenísimo para la cementación. Porque cuando el cemento quiera volver, la válvula se va a cerrar y no va a pasar cemento. ¿Eh? El tema es, ¿esto no nos perjudica durante la intubación? Sí, nos perjudica bastante. ¿Por qué? Ahora les comento. El pozo siempre está lleno de lodo, inclusive cuando estoy entubando, ¿sí? El tema es que si yo meto tubing con un zapato común, bueno, perdón, tubing no, si yo meto casing, perdón, si meto casing con un zapato común, bueno, el lodo se va a meter por acá y me va a ir llenando por dentro el casing. Entonces, el casing no flotaría tanto y además se equilibrarían las presiones y el casing corre menos riesgo de romperse por colapso, que se llama, es decir, cuando el casing, digamos, implota, se deforma hacia adentro. ¿Sí? En cambio, el zapato flotador, como tiene la válvula, no deja que el lodo entre al interior del casing cuando lo estoy entubando. ¿Por qué? Bueno, justamente porque el casing, perdón, el lodo, va a intentar entrar por acá y la válvula se va a cerrar y no lo va a dejar entrar. Entonces, tengo varios problemas. Primero que nada, me flota toda la sarta de casing y me cuesta meterla adentro del pozo. Y segundo, hay otro problema y es que corro riesgo de que el casing colapse, corro riesgo de que el casing se me rompa hacia adentro, ¿sí? ¿Cómo evito esto? Fácil, agregándole lodo desde la superficie. Es decir, meto, por ejemplo, 10 casing y desde arriba con una manguera los lleno de lodo. Y después sigo metiendo 10 casing más y desde arriba le vuelvo a meter lodo con una manguera, ¿sí? Con un manguerote. Como si fuese llenando la parte de adentro del casing. Esto nos va a ayudar, repito, con el tema de la flotación y nos va a ayudar con el tema de las presiones que puede soportar el casing. Bien, ¿alguna duda? ¿Cómo vamos? Genial. Bueno, miren, esto que ven acá realmente, espera un minuto, esto es el camión cementador. Fíjense, acá está el jet que les mencionaba hace rato, ¿sí? Está por acá, que es el lugar por donde se inyecta directamente al pozo, y es lo que se me puede tapar. Tengo una serie de bombas que me recirculan el agua por allí, después tengo la bomba triplex, que es la que va a bombear al pozo y demás. Y esto, que ven acá arriba, es el camión bulk, ¿sí? Se escribe, espera un minuto, se escribe así, como suena, bulk. Acá es. El camión bulk es el camión que lleva el agua para poder fabricar los colchones lavadores y el cemento.
Dato curioso, ustedes seguramente han visto cuando se hace construcción y se lleva el camión cementador, que el camión ya lleva el cemento y lo va moviendo para que no se seque. Bueno, el cemento petrolero no funciona así. El cemento petrolero, si yo lo preparo en la base y lo llevo moviendo, se va a secar igual. Entonces, lo que se hace es fabricar justamente el cemento en el pozo, ¿sí? En el pozo se fabrica el cemento. Se lleva el agua y se llevan las bolsas de cemento más los químicos, todo ya pesado y listo para meterlo todo en el camión a la hora de meter el cemento. Entonces se cementa con cemento fresco, recién ahí hecho. No se puede hacer antes. Bien, y ahora, una vez explicado esto y todo lo que hemos visto, le voy a explicar un poquito la maniobra de cementación con una cabeza doble. Fíjense, la cabeza es más o menos esto, ¿sí? Tiene 3 válvulas, 1, 2 y 3, y tiene 2 compuertas, 1 y 2, ¿sí? Bien, las compuertas lo que hacen es abrir unas pequeñas puertitas para que se desplace y quede libre el tapón. ¿Bien? Fíjense, es una cabeza doble porque permite almacenar 1, 2 tapones, ¿sí? Entonces, vamos a explicar el procedimiento. Lo primero que se hace es trabajar con la válvula B1 abierta, fíjense. Yo lo que hago es, se abre la válvula y se mete, por lo general, un poco de lodo para circular el pozo y, digamos, limpiar la zona del fondo si es que está sucia. Y se pueden meter también, ¿por qué no?, los colchones lavadores, ¿sí? Como dije, el colchón lavador puede ir antes o después del tapón blando, eso depende del encargado. Supongamos que ahora mando el tapón blando, mando los colchones lavadores, ¿sí? Entonces, se mandan los colchones lavadores y una vez que se manda el colchón lavador, detrás viene el cemento, la cementación que se llama removedora y la lechada de cemento que se llama principal. Vienen las dos juntas. Pero una vez que ya se bombeó el colchón, se sigue bombeando, pero ahora lo que se hace es cierro la válvula 1, bien, perdón, sería al revés, se abre la válvula 2 y una vez abierta la válvula 2 se cierra la válvula 1 y se abre la compuerta 1, ¿sí? Lo que por lo general se hace es abrir todo primero. Se abre la compuerta 1, se abre la válvula 2 y después se cierra la válvula 1. Esto es un procedimiento de seguridad. Siempre que yo tenga que abrir y cerrar válvulas, se hace en ese sentido. Primero se abre la que está cerrada y después se cierra la que está abierta. Porque si cierro primero la que estaba abierta, voy a llegar a un momento, o sea, en ese instante hay dos válvulas cerradas y se puede acumular la presión. Cosa que no es deseable ni en la cementación ni en ninguna maniobra con válvula. Entonces ahora viene la lechada de cemento, ¿sí? Y viene por acá y como esta compuerta está abierta, me va a desplazar al tapón blando. El tapón blando se va para el fondo del pozo, ¿sí? Una vez que ya se bombeó todo el cemento, lo que se hace ahora es abrir la compuerta 2, abrir la válvula 3 y cerrar la válvula 2. ¿Sí? Sería esto. ¿Para qué? Para ya poder mandar al interior del pozo lo último de la etapa de cementación, que es el tapón duro. Entonces, después del cemento, se bombea el fluido de desplazamiento, que puede ser agua o lodo, que me va a bombear, me va a desplazar el tapón duro hacia el fondo del pozo. Mientras tanto, el tapón blando es probable que vaya viajando o que ya haya topado con el zapato. Entonces se ha roto y va a ingresar todo el tren de fluidos a las paredes del pozo, ¿sí? Va a tener acceso al fondo del pozo y de ahí va a empezar a subir por las paredes, ¿sí? ¿Esto hasta cuándo? Bueno, hasta que el tapón duro haga contacto con el tapón blando en el fondo del pozo, en lo que sería el zapato. Cuando hace contacto en superficie yo veo un incremento de presión porque obviamente
le voy a dar presión al tapón duro, el tapón duro no me va a dejar pasar el fluido y eso se ve traducido como un aumento en la presión. Así de simple. Cuando veo ese pico en la presión, ese pico en el aumento, en el aumento de presión, digo, listo, hice tope tapón, se paran las bombas, ¿sí? Y en caso de tener zapato flotante, si tengo zapato guía tradicional, tengo que mantenerlo con la presión para que el cemento empiece a fraguar y no se me vuelva. Pero si tengo zapato flotante o zapato flotador, directamente quito la presión de la bomba y ya está, el pozo quedó cementado y ahora se cierra y se deja que se frague el cemento el tiempo correspondiente, ¿sí? Siempre se suele dejar un poquito más, por ejemplo, si, por ejemplo, si yo tengo... Esperen un minuto, por favor. Disculpen, me estaban llamando justo del instituto. Ahí les digo que estoy en clase. Bien, entonces, como les decía, una vez hecho esto, se tiene que esperar el tiempo correspondiente y dependiendo del tiempo de fraguado que se tenga, es el tiempo que se tiene que esperar. Una vez hecho esto, se sigue con la perforación en caso de ser necesario. ¿Alguna duda con respecto a esto? En cuanto al zapato, el más común, me preguntan cuál es el más usado, el común o el flotante, o el flotador. Y conviene ocupar el flotador siempre, ¿sí? Hoy en día existe un zapato que es híbrido, ¿bien? Que, digamos, se activa y se convierte en flotante y cuando se excede cierta presión se convierte en común. Es medio extraño, ¿sí? No lo he puesto acá porque es muy difícil de explicar y que lo entiendan a través del método online. Pero existe un zapato que ha solucionado mucho el problema, que es, como dije, un híbrido entre el común y el flotante. En ciertos momentos es común y en ciertos momentos es flotador. Entonces, ha solucionado un poco el tema. ¿Alguna otra duda? Bien, gente, entonces si no hay más dudas, este sería el final de la clase, ¿sí? Bueno, no lo tienen que hacer para la semana que viene, porque recuerden que los cuestionarios no tienen fecha de caducidad, digamos, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Pero pueden resolver el cuestionario de la unidad número 4, que no me acuerdo el número, pero creo que es el 6, si no me equivoco. Así que lo pueden ir resolviendo sin ningún tipo de problema, desde ya. Si tienen alguna duda, me van consultando y ya la semana que viene vamos a hacer un repaso de estas 4 unidades para ir dejándolo también repasado. Así que bueno, gente, nos estaremos viendo la semana que viene y ahora sí el día viernes.
Sí, sí, cuestionarios solamente hasta la unidad 4, ¿sí? No hagan más cuestionarios porque no hemos visto los temas todavía, así que no conviene. Así que bueno, gente, nos estamos viendo. Que anden bien. Chau, chau.